Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Aquí estoy disfrutándome un cafecito con mi gran amigo Eduardo Rabasa. Eduardo ha sido una persona que no solamente ha sido un buen amigo, sino ha sido una persona que me ha dado buenos consejos en la vida. Caray. Me ha apoyado mucho, y no solamente a mí, también has apoyado mucho a mi hijo Nicolás, y él se siente cada vez que necesita un consejo de altura, ir a hablar con Eduardo Rabasa. Bueno, pues menuda presión me traspasas, pero siempre es un placer hablar contigo y siempre es un placer, por supuesto, hablar con tu hijo, que es una persona maravillosa y un gran profesional. No, agradecido. Y si hablas de profesionales, una de las cosas es que Eduardo Rabasa es una persona que es una caja de sorpresas de cosas que ha hecho en la vida. Y nosotros estuvimos juntos además cuando estuvimos en la Sinfónica, en la Junta Directiva de la Sinfónica, de la Miami Symphony, y en esa ocasión Eduardo inclusive coordinó un encuentro con el presidente Aznar que fue muy divertido. No sé si lo recuerdas. Claro, lo recuerdo con muchísimo cariño, que ingeniamos la batuta honorífica, creo que se llamaba. Sí, el embajador honorario. El embajador honorario, le entregábamos la batuta a la orquesta y fue un auténtico placer, pues, poder estar con él, y además en un evento cultural y sobre todo de intentar promover esa parte de cultura en una ciudad tan... Y es que es difícil la música, por ejemplo, para mí ha resultado mucho más complicado promoverla que por ejemplo, el arte plástico. Sin duda. Porque la música, tú estás esas 2 horas, te vas y se acabó. Y entonces no, o sea, conseguir dinero muchas veces en ese tipo de fundaciones. Bueno, yo diría que además Miami, que es una ciudad evidentemente muy rica en muchos aspectos de cultura, el aspecto musical quizás está con unos cánones muy delimitados, ¿no? Sí. Y lo que intentábamos, yo creo que con cierto éxito, fue promover una parte de la música, que es la música clásica, Claro. que quizá por diferentes razones ha estado menos desarrollada en la ciudad de Miami, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo, que yo fui a una charla con Eduardo, a Eduardo Marturell, director, a un club aquí en Miami, y entonces un comentario que hizo me quedó grabado. Dice: cuando uno va a un concierto de música clásica es como ir a una cita ciegas, porque por más que tú leas el programa, generalmente tú no te sabes lo que vas a escuchar, hasta que entras a la sala y empiezan ellos a tocar, y tú de repente dices: esta canción yo la recuerdo de tal película o la recuerdo de tal evento. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hace que tengamos que ir más a escuchar conciertos. Y yo creo que esa sensación de que vamos a descubrir algo nuevo es maravilloso. Si no, sería muy aburrido, porque siempre sería exactamente lo mismo. Es correcto. Y una de las cosas que yo me acuerdo que hicimos también con él fue que hicimos una pieza con los Miami Heat, no sé si te acuerdas, donde salía dirigiendo la mascota de los Miami Heat. Fue una combinación muy buena. Eduardo es un genio y por lo tanto ha sido capaz, yo creo que hacer, unir y mezclar muchas partes diferentes de elementos que no son estrictamente de música clásica y transformarlos en aspectos, yo diría que más comerciales, y eso ha hecho que le haya ido francamente bien en Miami y ahí donde ha estado, porque es un genio. No, sí, recuerdo, yo estudié con él en bachillerato, y una de las cosas que uno le queda de recuerdo de toda la vida que fuimos compañeros es justamente eso, que Eduardo era un individuo que estaba totalmente fuera de la caja. Bueno, tiene una creatividad y la sabe canalizar muy bien, y yo creo que además técnicamente es una persona brillante, por lo tanto, si mezclas esos dos elementos, tienes un personaje único y repetible. Sí. De todas maneras, bueno, volviendo un poco al Eduardo, Eduardo además sabe combinar, tienes un balance muy interesante en tu vida, y eso es lo que me hace que yo te invite a que cuentes un poco tus bendiciones disfrazadas. ¿Y cómo parto yo de ese concepto? Para mí ese concepto es que muchas veces nosotros decimos: ¿por qué no está ocurriendo esto? Y al tiempo nos damos cuenta que fue una razón que nos trajo unos beneficios espectaculares de vida. Y tú has sido una persona que has cambiado mucho en diferentes actividades. Yeah. Pero además de eso, al principio la pregunta mía va, así como fue la Miami Symphony, tú también has estado metido en el grupo del Smithsonian. Y me imagino que eso es porque es tu manera de dar
a la comunidad de regreso? Bueno, sí, estoy en Smithsonian desde hace 7 años y siempre con humildad, con ganas de aprender y sobre todo con ganas de, lo has dicho muy bien, de devolver en una parte que considero justa mi tiempo y algo más de tiempo también a la comunidad. Y Smithsonian me ha dado esa oportunidad de volcarme en diferentes, un aspecto diferente de la cultura, como es un museo, en este caso el National Portrait Gallery, intentar ayudar a la comunidad desde aspectos, y no solo a la comunidad, digamos, en su más amplia etiqueta, sino también específicamente a la latina, por ejemplo, porque hemos logrado que todas las piezas en el museo estén rotuladas también en español. Mérito de la directora y mérito de un board que le hemos apoyado a muerte en ese aspecto, que puede parecer una tontería, pero no lo es. No, y además es que el español es el segundo idioma más importante del mundo. Por eso. Y si hablamos de diversidad y hablamos de evolución de la comunidad latina en este país, ¿por qué no los museos no pueden estar rotulados también en español? Y fíjate que tú acabas de hacer un comentario que te lo atrapo, que es el de que tú dices la comunidad latina. Nosotros realmente una de las cosas que debemos promover mucho es el concepto de la comunidad hispana. Ya, Y eso es una de las cosas que yo recuerdo que yo monté un festival de cine en Jacksonville cuando lo llegué sé, allá, lo sé. que es el Toro Film Festival, y la idea de cuando monto el festival es poder, por una parte, regresarle a la comunidad y explicar un poco lo que es la comunidad hispana, y segundo, que Jacksonville fue Hollywood antes de Hollywood, porque todos los estudios de cine estaban Sí, en sí, Jacksonville. lo sé. Pero lo interesante de eso fue que yo recuerdo que cuando fuimos a inaugurar la primera edición del festival, yo invité en esa época a Cándido Creis, que era el El cónsul de cónsul de España, España sí. aquí, y me acuerdo que para una de las maneras para explicarle al alcalde lo importante que era la comunidad española, él está sentado sobre 400 empresas españolas que están buscando cómo meterse dentro del mercado de los Estados Unidos. Y ahí es donde viene la parte interesante de Eduardo Rabasa, porque Eduardo Rabasa yo creo que descubrió esa beta muchísimo antes que casi todo el mundo en esta ciudad. Y tú cambiaste, y vamos a empezar un poquito de tu historia. A Y ver, después regresamos a lo que estás a ver haciendo si hoy es en día. suficientemente interesante. Vamos a No, ver. no, no, tu historia es fascinante porque Gracias. yo pienso que una de las cosas que nos ocurrió el día que te conocí hace muchísimos años, yo estoy hablando de 20 y pico de años, Así es. nos conocimos en el Design District, y tú estabas cambiándote en ese momento de empresa, estabas empezando a crear la parte de cazadores de talento o headhunters, o no Bueno, sé cómo los llaman. bueno, si hablamos en español sería cazadores de talentos, aunque Sí, headhunting es una expresión utilizada también en español muy a menudo. ok. Y entonces, pero antes de eso, tu historia te llevó a Filipinas, te llevó a Brasil, o sea, tú eres un español muy internacional, porque tú no eres el español tradicional que está No. enclavado en el terruño ibérico, ¿no? Bueno, desde pequeñito mi abuelo era capitán de marina mercante, perdón, mi bisabuelo, y siempre viví en Barcelona, yo soy originalmente de Barcelona, con esos recuerdos de, De de- que llegaba y se iba. de aventuras, de viajes, de descubrir y de cruzar los mares. Yo siempre tuve esa inquietud de dar vueltas por el mundo. Y sí, tuve oportunidad de vivir en Brasil 4 años, tuve la oportunidad de vivir en Filipinas, en Manila, 1 año y medio, y soy un apasionado de la región latinoamericana. Yo siempre digo que soy de los pocos, lo digo con total humildad, que he estado en absolutamente todos los países de la región, incluyendo Surinam, por decir alguno que Claro. puede sonar un poco exótico. Pero he viajado, he vivido, he conocido Y mucha te digo, gente. en Paramaribo, una de las cosas que yo me recuerdo es que era una sola calle, básicamente. Paramaribo es una ciudad bastante peculiar, sí, con una sola calle y con otras connotaciones también bien curiosas, pero siempre con ganas de conocer gente, de interactuar, de aprender, de visitar, de conocer gastronomía, de conocer gente, de conocer cultura, y eso te enriquece. Y si hoy, que aún me considero joven, soy el que soy, en gran medida es por lo que he tenido por la oportunidad de conocer durante mi vida. Y eso se lo debo a personas como tú y a personas que me han enriquecido, conociendo, hablando, disfrutando, etcétera, etcétera. No, agradecido el pedacito que me toca, Por porque, supuesto. pero realmente la idea no es tanto ver lo que te hemos aportado, sino lo que tú le has aportado a la comunidad.
Y fíjate que, o sea, el tipo de experiencias que tú has vivido, de repente te hacen pasar de a lo mejor de una actividad completamente diferente a otra actividad completamente diferente, y cada una de ellas ha representado un enriquecimiento en tu vida. Sin duda, yo partía de la base de que era un, o intentaba ser un gestor. Al principio en un área más pequeña, que era merchandising, ahí es donde yo empecé. Luego en marketing, como director de marketing. Luego ya con mayores responsabilidades. Yo tuve la bendición, que es una palabra que me gusta mucho que tú utilizas, de ser consejero delegado, de ser CEO a los 37 años, manejando un equipo de 6.000 personas. Eh, si no hubiera tenido un bagaje anterior que me permitió aprender y luchar y demostrar y tener hambre permanentemente, que yo creo que es una de las partes más importantes de la vida, aquel que se acomoda y piensa que ya lo ha conseguido todo, para mí no tiene mucho más recorrido, porque el recorrido que tienes por delante siempre es infinito, pero si dejas de tener hambre, curiosidad intelectual, humildad significa muchas cosas, pero sobre todo significa ganas de aprender, ganas de mejorar tu vida y la de los demás, no solamente la tuya. Bueno, pues ese bagaje anterior me permitió pues asumir responsabilidades muy pronto en mi edad y cambiar de industrias, porque como te decía, yo siempre me consideraba que tenía una cierta capacidad para gestionar. A partir de ahí el entorno lo que me obligaba era aprender rápido ese entorno, pero la capacidad de gestionar estaba ahí y es algo que hoy en mi profesión intento hacer también. Una persona que es buena gestionando automoción puede ser buena gestionando otros productos que requieran un proceso industrial detrás. No solamente en automoción, intento mover gente de sectores y de industria. Tú sabes que eso me recuerda, porque en la época en que yo trabajaba en Monsanto, a mí me tocó también ocupar un cargo interesante en la Unión Soviética muy Me temprano en mi acuerdo cuando me vida. comentaba, sí. Y cuando me llevaron a la casa matriz, una de las cosas que me enseñaron fue, me llevaron a donde un señor que se llama Christiansen. Y el trabajo de él era, en ese momento, leer libros. O sea, él no tenía que hacer más nada. O sea, él se pasaba el día Apasionante leyendo. trabajo. El día de él era leer libros en una oficina, pero libros sobre todo que interpretaran hacia dónde iba el mundo. Porque a él le tocaba preparar programas de entrenamiento para personas que tenían en ese momento entre 25 y 30 años, Ya. que dentro de 25 años iban a ser presidentes de la corporación. ¿Okay? O sea, cualquiera de esos 10 o 15 seleccionados iban a ser eventualmente presidentes. Y entonces era enseñarles Ya. de que hoy están manejando el negocio agrícola, mañana están manejando el negocio plástico, pasado mañana están manejando el negocio textil y después farmacéutico, que hoy en día se ha convertido en el gran problema, pero, Sí. o sea, pero en aquel momento a mí me pareció tan fascinante. Yo decía, oye, qué interesante que a los 25 ya te escogen para ver cuando tú seas chairman. Bueno, yo creo que eso demuestra también una grandeza en la compañía, porque muchas veces el talento está dentro y no hay que ir a buscarlo fuera. Lo que pasa es que esa pirámide se va estrechando y al final llegan los que llegan. Y sin duda, si siguieron esas lecturas y esos consejos, pues por supuesto que quien es bueno haciendo una cosa o en una determinada industria Es un gestor. puede seguir creciendo. Claro. Qué mejor que irlo moviendo a las diferentes verticales o a las diferentes subindustrias de una compañía como para que al final tenga una visión mucho más generalista de lo que es la empresa y lo que necesita la empresa. Pero yo lo he vivido en mis carnes, por lo tanto sería absurdo no defender que el talento... El talento es uno. Talento es uno, pero es adaptable, pero adaptable a los diferentes sectores. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo contigo. Es que yo lo llamo la habilidad única. Cuando uno tiene esa habilidad única de gestión, de estrategia, de networking. Por ejemplo, yo creo que yo descubrí en mi vida que para mí la habilidad única era networking desde muy temprano. Sin duda la tienes. Claro, y entonces eso me ha permitido a mí entrar en cantidad de sitios. Tu habilidad única ha sido la gestión. Bueno, yo creo que con toda humildad, por supuesto, lo hacía razonablemente bien, siempre lo puedes hacer mejor. Siempre pensé que era bueno gestionando personas también. Siempre pensé que podía tener una habilidad en determinar si esas personas pues eran, digamos, lo suficientemente buenas para ocupar determinada responsabilidad o no. Y acabé, junto con nuestro común amigo Luis Conde, pues montando y desarrollando un headhunter que se convirtió en uno de los 3 primeros de aquí del sur de la Florida.
y que luego fue evolucionando pues, con Boyden a otros, digamos, parámetros más globales y más Pero ya internacionales. regreso a eso. De todas maneras, todavía no quiero tocar el Que tú tema para que quieras, lo que expliques. tú quieras. La otra cosa que a mí me ha fascinado de ti es tu concepto de familia. O sea, tú eres un hombre que has demostrado a lo largo del tiempo que yo te conozco que eres una persona estable, eres una persona que transmite y vives los principios que tú crees. Hoy en día tienes unos hijos que ya están universitarios. Universitarios, así es. Estás viviendo en una zona donde muchos muchachos se pierden justamente por la abundancia, o sea, que hay en la zona. Ser un padre de familia, me imagino, una ciudad como Miami, en un sitio como Key Biscayne, como el Cayo, debe ser complicado. Bueno, es retador, por supuesto, y que te voy a decir a ti también que eres padre de familia. Yo creo que esa función de padre de familia, sinceramente, no termina nunca. Es decir, quien piense que tus hijos ya han cumplido 16 años, 18 años, mi trabajo ya está hecho, yo creo que no. Yo creo que hay una parte muy importante de los valores que hay que transmitir durante una época con una mayor insistencia, una mayor Es cuando persistencia, son esponjas. que cuando son esponjas. Evidentemente hay 1000 peligros alrededor de ellos y da igual que vivas en una zona mejor, una zona peor, los peligros existen. Pueden tener una forma diferente, pero los peligros y las tentaciones están ahí. Descargar toda esa enseñanza de valores al colegio o a la escuela, yo creo que es muy frívolo. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer los padres. E insisto, no ha terminado ni termina nunca. Yo intento hablar con mis hijos cada día. Probablemente en muchos momentos pensarán que soy un pesado, pero es que yo tengo un cordón umbilical con ellos que, que, que no se termina. Y permíteme que haga un inciso muy rápido y quiero también poner en valor muy por encima del mío a mi mujer, porque sin mi esposa, que ha sido capaz de cubrirme las espaldas durante muchos años y muchos momentos duros donde yo he estado viajando o no he podido estar quizá tan presente dentro de lo que es la unidad familiar, gracias a ella pues tenemos 2 hijos que son 2 bendiciones, vuelvo a tu palabra mágica, y que creo que No es la palabra mágica de aquel, de nuestro jefe. creo que sin ella mis hijos no serían como son, y creo que sin ella yo no habría llegado, que aún no he llegado a ningún sitio, estoy a mitad del camino, pero en esa mitad del camino no hubiera llegado con el confort que he llegado, y rindo un homenaje merecido a mi mujer desde esta conversación que tenemos, que tú la conoces también muy bien. Perfecto, no, definitivamente. En este punto a mí me gusta interrumpir la conversación y yo siempre busco una frase motivadora de alguna persona que tenga que ver con lo que la persona a la que estoy con la que estoy conversando, en la que se desenvuelve. En este caso yo escogí una frase de Warren Buffett, que para muchos, no sé si casi todo el mundo lo debe conocer porque ha sido uno de los hombres más ricos, es un gurú, es el CEO de Berkshire Hathaway, y él dice, en el mundo de los negocios, el talento es algo mucho más raro que la valentía. ¿Okay? Y esta frase me hace reflexionar mucho sobre lo que el mismo Jesucristo dijo en una de sus parábolas, porque él dijo, mira, si yo te doy a ti talentos, es para que tú los uses y los uses para el bien de los demás, porque para mí existen solamente 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y esos talentos tú debes usarlos para que la comunidad viva mejor. Bueno, si eso es una frase, la segunda de Jesucristo, pues muy loable, lógicamente, y si eso fuera así, estaríamos en un mundo mucho más perfecto del que estamos, ¿no? Y habrían menos injusticias y probablemente socialmente estaría mucho más equilibrado. Yo en cuanto a la frase de Buffett, hombre, la valentía también es difícil de encontrar. La valentía es muy difícil de encontrar. Y los talentos existen. Lo que hay que es saber buscarlos y saber encontrarlos. Pero los talentos existen. Yo me he llevado sorpresas gigantescas. Hay mucho talento tapado. Totalmente cierto. Hay mucho talento que no le dejan brillar. Y existe. Y está ahí. Lo que hay que hacer es potenciarlo e impulsarlo. Pero el talento existe. Está ahí. Lo que hay que hacer es un diamante bruto. Es un diamante en bruto. Y a veces canalizarlo en la buena dirección.
pero talento, gracias a Dios, hay muchísimo. Lo que hay, a veces hay talento que no brilla porque el de arriba, y no me refiero a Jesús o a Dios, me refiero al jefe inmediato, el jefe humano. no quiere que brille. Es correcto. Entonces, bueno, hay que encontrarlo y hay que impulsarlo, pero talento hay mucho. Tú sabes que a mí me pasó eso una vez con yo usaba un cazador de talentos en Venezuela y recuerdo que él me llama y me dice, Eugenio, entrevista a este señor que es una maravilla. Y cuando yo lo vi, hoy en día seguimos siendo muy buenos amigos. Cuando yo lo vi que llegó de la manera que llegó vestido, de la manera que llegó arreglado, yo dije, llamé nuevamente a mi amigo, el cazador de talentos, y le dije, si tú necesitas hacerle un favor a alguien para demostrarle que lo estás entrevistando, yo no tengo problema en entrevistarlo. Yeah. Pero este señor no parece nada un vendedor. Me dice, entrevístalo, que después que lo vea vas a ver. Y el individuo estaba metido en un sótano de una petrolera, trabajando en programación y ahí estaba apagado, estaba oscuro. Por eso te digo, es muy buen ejemplo. Es un ejemplo más que no hace más que demostrar que talento, gracias a Dios, hay mucho. Por diferentes razones, a veces por timidez, pero el talento... Y lo que tú dices de los jefes, o sea, el egoísmo de los jefes es una de las cosas... Insisto, no siempre es así, pero hay muchas veces que uno defiende su parcela y ese ya me hace el trabajo que yo necesito. Por eso también defiendo mucho el identificar talento interno y en los planes de sucesión, porque esos planes de sucesión, si son de verdad hechos de una forma profesional, tienen que determinar cuáles son los niveles 2 y niveles 3 dentro de una compañía. Y eso tiene que hacer aflorar un talento que a veces se siente solo, porque esa persona, a veces dejan de creer en sí mismos, porque, oye, ¿cómo no me reconocen mis habilidades? Es que, o sea, es muy fácil castigarle el amor propio a la gente. Ahí está. Tú sabes que hay un libro muy bueno en Venezuela que era de Iván Landsberg y se llamaba La empresa debe continuar. Yeah. Y era la transición de las empresas familiares a una empresa corporativa, donde tú tenías que empezar a identificar valores de gente. Así es. Y darle responsabilidades que tú tendías a manejar tú directamente como sin delegar. Y alinear valores con personas, porque no todo el mundo está capacitado para trabajar en una empresa que tiene una serie de valores, o yo no digo que sean mejores o peores, o no todas las empresas con determinados valores pueden pretender contratar determinadas personas que no están alineadas a los valores de dicha compañía. Y ese fit es importantísimo. Muchas veces, te diría que casi siempre, más importante que la validez técnica de la persona. Es correcto. Porque puede haber un CFO espectacular, pero que llegue a una compañía y que no funcione. ¿Quiere decir que es un mal CFO? No. Quiere decir simplemente que las culturas o los valores no están alineados. Y te digo, la manera como yo muchas veces lo he visto en ese sentido es que normalmente inclusive la gente tiende a promover a la gente por lo bien que hizo el último cargo y no por las capacidades que tiene para el siguiente. Estoy de acuerdo. Entonces cuando es parte de esa forma de hacer el merge de la persona dentro de una nueva cultura es ver si por el último cargo que ejerció realmente se adapta al nuevo cargo. Eso es una visión un tanto cortoplacista, en mi opinión, y hay que poner encima de la mesa a la hora de valorar mucho más, porque una persona que ha hecho 10 cosas mal y la última brilla, quizá quiere significar un cambio de tendencia en la persona, pero bueno, si esa persona se ha equivocado 10 veces, hay que medirlo. Probablemente el que estaba por encima no le hizo un coaching de forma correcta. Es correcto. A lo mejor esa última coincide con un cambio de responsabilidad o de la persona que le está dando coaching. Hay que analizar muchas cosas. Por suerte, todo este mundo del talento es apasionante, inmenso y que yo te diría que casi infinito. Y aquí viene mi próxima pregunta. Tú saltas del azar a la búsqueda de talentos. Bueno, sí, tuvo un paso intermedio por una compañía cotizada de real estate, también como consejero delegado, pero sí pasó de alimentación, azar y real estate al mundo de la identificación de talentos. Sí. ¿Y qué fue el clic que te hizo cambiar de ser una persona que estaba en el mundo del azar a ser un cazador de talento? Bueno, pues pues yo te diría que dos cosas. Una, el tener ganas de emprender.
Siempre pensé que la vida era un aprendizaje y sigue siendo, no termina nunca, pero siempre pensé que en algún momento de mi vida, cuando hubiera generado un cierto confort económico y sobre todo también una cantidad de conocimientos importante, podría dar el salto a emprender. Pero no se trataba de emprender porque sí en cualquier cosa. Y ahora voy con la segunda parte. En ese momento se me cruzó una persona que sabía mucho de esto y que sigue sabiendo mucho de esto, que se llama Luis Conde, y también rindo un humilde homenaje a él, que me propuso arrancar un proyecto de headhunting y que me hizo creer que yo tenía las habilidades suficientes para meterme en un mundo que yo indirectamente lo había tocado. Indirecta o indirectamente, porque abriendo oficinas y fábricas de confitería o gestionando 6.000 personas en Azar o buscando equipos directivos también para comprar real estate en Nueva York, tienes que entrevistar y tienes que conocer y tienes que, de alguna forma, Usar talento local. usar talento local, evaluarlo, entender si es la persona apropiada. De alguna forma yo hacía de headhunter interno para mis compañías. Entonces, esos dos elementos mezclados, que pensaba que era el momento de madurez, piensa que en ese momento yo ya tenía 41 años, junto con el que se cruzó por delante mío una oportunidad que tenía sentido y que pensaba que yo podía tener, sobre todo la persona que me lo ofreció, las habilidades para gestionarlo, pues no se trataba de dar el salto a cualquier. No, y además Luis es una persona bien interesante porque yo lo recuerdo de Venezuela, de cuando él trabajaba en el Banco Consolidado. Sin duda. Y de ahí, además, por ejemplo, a mí me parece encantador. Yo no sé si él sigue teniendo el viñedo con. Lo tiene el viñedo, tiene la compañía, aunque la ha vendido en gran parte a una multinacional, y tiene un equipo fantástico y lo ha hecho y lo hace muy bien en los mercados donde opera. Qué bueno. Es un personaje, en el buen sentido, muy, pero muy peculiar, muy interesante, y yo te diría que de las personas que, por lo menos en España, ha tenido una de las mejores agendas ha tenido, no quiere decir que no lo tenga, pero ha tenido y tiene probablemente una de las mejores agendas de contactos de España. No, segurísimo. Yo creo que hay personas que son marca, o sea, marcan un nivel, porque lo mismo a mí me pareció, por ejemplo, una persona como Alfredo Fraile, que falleció hace como un año y pico, pero Alfredo era un manager que manejó no solamente a Julio Iglesias, manejó después a Suárez y manejó a Berlusconi. Y entonces tú llegas en un momento determinado y dices, ese es un nivel de gestión que es impresionante. Pues ya tienes ahí un modelo más de cómo, si eres bueno, pues gestionando personalidades, puedes gestionarlas aunque no sean de entretenimiento puro y duro. Estoy de acuerdo. No. Para concluir nuestra conversación, y no te quito más tiempo porque realmente es apasionante hablar contigo. Yo cada vez que hablo contigo me lo disfruto realmente. Igualmente, por mi parte. En algún momento cuando te han puesto delante un perfil para buscar un talento, ¿no te ha picado el gusanito de que tú pudieras ser la persona de ocupar ese cargo? A ver, yo te diría que por defecto yo me tengo que ilusionar con todas las búsquedas y todas tengo que pensar que me gustarían para mí. Siendo muy sincero, yo no cualifico en el 99,9% de las ocasiones, pero por supuesto que hay algunas que 20 años atrás me hubieran encantado hacerlas, o a lo mejor de aquí 10 sí que estoy cualificado para hacerlas, pero me apasiono por todas las búsquedas, Eugenio. Me ilusiono por todas, me ilusiono con las compañías, me ilusiono con las posiciones y me ilusiono con los candidatos. Sonaría muy pedante decirte que me sentiría cualificado para hacer determinadas posiciones. En el 99,9 te digo que no, porque gracias a Dios me dan mandatos pues de muchísima más responsabilidad de la que yo he llegado a tener en mi vida. Pero eso es la grandeza de mi profesión, que confían en mí y que hasta ahora pues lo hemos hecho yo diría que con más acierto que errores, ¿no? La segunda pregunta de este cierre es, tú acabas y lo has mencionado mucho durante toda la conversación, pero tú has estado sentado en las oficinas o en una cena o en algún ambiente con
personas que están en el tope del mundo manejando empresas o manejando organizaciones, instituciones, gobiernos. Este, ¿Cómo haces tú para mantener tu humildad si te has sentado en un tú a tú con muchas de estas personalidades? Bueno, gracias primero de todo por enfocarlo de esta forma. Me he sentado con gente importante, pero también son importantes los anónimos. Yo te diría que la gran diferencia entre ambos es que quizá unos son más visibles y son más, no sé si decir exitosos, pero tienen mucha más visibilidad pública y aprendes mucho de ellos. Pero también me he sentado con muchos más anónimos que me han aportado tanto más. Es decir, pues manteniendo un poquito el equilibrio mental. He tenido esa oportunidad que tú dices, y no voy a dar una lista de gente, pero poniendo en valor que los que son más, que son los anónimos, me aportan tanto o más que los supervisibles, que tienen unas carreras exitosas maravillosas y que han sido presidentes de países como este, pero que aprendo siempre de unos y de otros. Yo creo que al final ese es el mensaje. He conocido gente anónima que me ha dado un baño de conocimiento y que he aprendido. No se trata de competir entre unos y otros, pero he aprendido tanto más que de un presidente o expresidente de gobierno o uno de los hombres más ricos del mundo. He tenido esa suerte en la vida de que me han llamado o tenido esa oportunidad de conocer ambas facetas, los más visibles, los menos visibles, pero siempre partiendo de la base de que tengo que aprovechar esa lección y entender y quedarme con lo mejor que me pueden aportar. Última, ya con esto cierro. Yo estuve viendo una charla que tú le diste a una promoción de egresados del OVE en España, Barcelona, sí. en Barcelona. Eso me recuerda que una vez yo estuve haciendo un programa de liderazgo en Venezuela y uno de los invitados era el general Olavarría, que había creado la escuela de liderazgo entre el ejército de Venezuela cuando se esperaba que fuera un ejército bueno y transparente. Y él decía que cuando él entraba a la clase de los cadetes, al empezar la nueva Promoción. el nuevo grupo que iba a Sí. estudiar la nueva promoción, le decía: cadetes, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a ser generales o contraalmirantes o almirantes? Y todos levantaban la mano. Entonces él decía: de los 120, yo les voy a decir algo, tengo una buena y una mala noticia. Solamente 2 o quizás 3 de esta promoción pueden llegar a ser generales o almirantes. Solamente de que en Venezuela hubieran 1000 generales y que ocupan... No lo copié de tu... No, pero lo segundo que decía, yo les voy a dar el secreto para que ustedes puedan ser uno de esos 2 o 3. Primero, deben leer todo lo que puedan en la vida. O sea, porque deben aprender de todo para ser personas con una forma íntegra y una forma amplia. Lo segundo es que tienen que escoger bien a la mujer que va a acompañarlos durante la vida. Porque si la mujer es una mujer boya, los va a jalar hacia arriba. Si es una mujer ancla, los va a jalar hacia abajo. Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te escogieron para dar esa charla como padrino de la promoción? ¿Y cómo harías tú hoy en día para que en vez de que una de cada 4 personas llegase a ocupar uno de esos cargos, se multiplicara más rápido? Me escogieron pues porque me conocen y quizá pues les parece que tenía algo que comunicar a ese grupo de jóvenes. A mí está con un grupo de jóvenes potenciales talentos, recién graduados ese día, y yo era el padrino de la graduación. Y a mí, déjame que añada antes algo, que es que creo que es la obligación de todos estar con gente mucho más joven que nosotros, porque nos recargan de energía y de visión. A ver, mi mensaje siempre es consistente. Yo creo que 1 de cada 4 de esos grupos grandes y colectivos grandes alcanzará el éxito. Y que el éxito para cada uno significa una cosa diferente. Lo que significaba para mí el éxito a los 20 años no es lo mismo que lo que significaba a los 40, que ya ahora, que ya veo a los 60 ahí más cerca. Entonces, ¿por qué les digo eso? Primero, porque es un tema de estadística. Es decir, la pirámide cada vez, sí. Para uno el éxito es llegar a lo más alto de la pirámide, no van a llegar todos. Es obvio que van a llegar muy pocos.
Pero la grandeza de este mensaje es que para unos puede ser el mejor financiero del mundo, para otros ser el mejor director de operaciones y para otros va a ser el consejero de la compañía. Lo que les intento decir en esos mensajes es que depende de ellos. En esa charla, como en tantas otras, siempre digo lo mismo. La mala noticia es que solo 1 de cada 4, yo siempre digo 2 de cada 8, porque son 2 perfiles diferentes, llegará a lo más alto del éxito. La buena noticia es que depende de vosotros ser uno de esos 2. Y creo que es honesto por mi parte. Lo que les estoy intentando es insuflar hambre, ilusión, ver que el mundo no tiene límites, ver que con ilusión, con ganas, con habilidades, con aprendizaje, con valores, se puede llegar a lo más alto. Pero lo más alto no quiere decir ni ser el más rico, ni ser el más poderoso, sino a cumplir un sueño. Es que la manera como cuando a mí me preguntan cuál es la manera que yo mido el éxito, yo le digo que yo soy una persona exitosísima en la vida porque mis hijos son mejores personas que yo y porque mis hijos están viviendo mejor que yo. Entonces, para mí, ese fue el éxito. El éxito es móvil, Eugenio, sí. El éxito es móvil. El éxito que quieres cuando tienes 15 20 años no es el mismo que a los 20, no es el mismo que a los 40, pero el éxito también es adaptable. O sea, una persona con mayores ambiciones a lo mejor está alejado de la realidad, puede pensar que está cualificado para llegar a ser un CEO. Bueno, pues lucha por ello. Lucha por ello. Al final hablamos de algo que siempre defendemos, especialmente de los headhunters, que es actitud. La actitud multiplica exponencialmente las capacidades de una persona. Aunque la educación sea X, mejor o peor, hoy puede estudiar todo el mundo y todo el mundo se puede sacar una graduación. Los valores son los correctos. Si la actitud es 0, no vas a ningún sitio. Es totalmente válido. Si la actitud multiplica, es ilimitado. Es ilimitado. Es el potencial de esa exponencial. Persona es ilimitado. No tiene, es, como dicen aquí, endless, no tiene fin. No, es que es exponencial. Entonces, eso es lo que intento en esas conferencias decirles. Señores, no todo el mundo va a llegar a la cima, pero sigan escalando. Y depende de ustedes el llegar arriba. Y arriba... ¿Y a qué arriba? El arriba lo define. Lo que ustedes... Uno querrá llegar arriba del Aneto y otro del Everest, pero cada uno depende de lo que quiera. Pero sobre todo, no dejes de escalar, no pares de escalar y de caminar y de aprender y de rodearte de gente que te pueda aportar cosas y de luchar, porque la vida es una lucha permanente y el éxito lo vas a obtener seguro. Así es. Eduardo, de verdad que, o sea, no sabes el inmenso placer que me da mío, compartir contigo y que me hayas dado este tiempo para escuchar. O sea, porque eres una caja de sorpresa, eres una maravilla en experiencia y tienes muchas bendiciones disfrazadas en tu vida. Bueno, pues el tiempo que te he dedicado ha sido todo un placer. Es mucho menos del que te mereces y ya sabes que es siempre un placer verte y compartir contigo. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.